Bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Política con Urias. Doctor González, ya habitual huésped usted de esta casa, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Urias, y muy contento de acompañarte el día de hoy. Doc, son tantas las preguntas que recibo de las redes sociales porque se mueve mucho este programa que hoy me tocó hacer una lista, aquí. Buenísimo. Una lista aquí de temas. Bueno, lo primero que quiero es agradecerle mucho a la audiencia que nos sigue en este programa. Ojalá que sigan haciendo preguntas, yo las traigo para hacérselas al doctor González y algunas se las resuelvo yo. Bueno, una semana muy movida en términos de gobierno, ¿no, doctor Oscar? Se cayó la ley de financiamiento, la reforma tributaria nuevamente, y le queda un hueco al gobierno que puede estar entre los 16 y los 26 billones de pesos. ¿Su opinión, doctor González? Yo creo que no le queda un hueco al gobierno, sino al país, porque es que la oposición torpemente cree que con esta decisión golpea al presidente Petro, y no es así. Uh-huh. Las arcas son públicas. Uh-huh. El erario es público. Es a los colombianos los están burlando, les están haciendo daño. Y sobre todo una gran falacia, Urias, es que el Congreso aprobó un presupuesto que es ley. Y en ese presupuesto se tenía previsto que unos días después se presentaría una ley de financiamiento para equilibrar los ingresos. Y entonces ellos mismos, el Congreso, aprueba la ley de presupuesto y unos pocos senadores de oposición en una comisión bloquean la ley de financiamiento. Y sobre ese punto hay una cosa que hay que explicarle a la ciudadanía, y es que 20 billones son más o menos el 4% del presupuesto total del gobierno, que es de 500 y pico de billones. Uno dice 4% no es demasiado, pero ¿sabe cuál es el problema? Que el 83% del presupuesto casi que es fijo. Pensiones, lo que se le tiene que dar, lo que se tiene que pagar. Un poco más. Bueno, se calcula que puede llegar al 92%. Bueno, la cifra que yo tengo, que es de la cifra que yo estoy dando es del Ministerio de Hacienda, dice que lo inamovible totalmente es el 83%, pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo, digamos, cercano a un 90%. Es decir, que lo que el gobierno puede mover es un 10%. Si le quitan este 5%, pues básicamente lo dejaron, es un atleta sin piernas, ¿no? O sea, es muy grave lo que está pasando. Sí, pero además de eso se dice: no le doy dinero, pero resuelva. Y entonces, si tenemos un porcentaje tan grande, aproximadamente del 90% del presupuesto, que ya está predestinado, que es inmodificable, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ves? Entonces, no le damos los recursos al Estado colombiano, las arcas mantienen un déficit, pero usted tiene que ver cómo resuelve. Y la respuesta de la oposición es absolutamente cómoda. Le pide al gobierno de Petro que haga lo que ellos jamás hicieron. Nunca en la historia de las finanzas públicas de Colombia, durante 200 años de gobierno de la derecha, jamás usted verá que el gasto público se recortó. Nunca ha pasado eso. Pero si quieren que Petro lo hagan, es un poquito medio el dislate de la oposición, pero inteligente. Y eso que es inteligente. Pero le digo que hay dos detalles en esa caída de la reforma que me parecen a mí que la gente debería conocerlos. El primero: estamos hablando de recoger de 16 a 20 billones de pesos en una economía que le está yendo bien. Estamos hablando de que los más ricos que duplicaron sus fortunas en este gobierno, literalmente, los bancos, etcétera, colaboren un poco más con aquellos que necesitan y que hoy en día pasan necesidades. Eso me parece que es absolutamente brutal, que se le niegue al gobierno esa posibilidad en una economía que le está yendo bien. Pero hay un segundo punto que me parece que la gente debería todos los días decirlo en redes para que estas personas no salgan impunes. Angélica Lozano, que se vendió como progresista, como mocusista, que se vendió como una persona que estaba interesada en el pueblo, es la principal promotora en que se hunda la reforma tributaria. Ella es uno de los 9 votos que dijo no, pero cuando usted se pone a ver quién más votó por el no, está Cambio Radical, está el Partido de la U, está todos los que han sido normalmente contrarios al gobierno. Entonces, no hay derecho a que esta señora, yo en los videos les digo sátrapas, pero hoy no voy a usar ese término por estar usted aquí, pero no hay derecho a que estas personas usen a la gente y la engañen de esta manera tan brutal como hace esta señora, diciéndole mentiras, diciendo que van a hacer una cosa en el Congreso y luego de que se montan a hacer una contraria. Esta señora está defendiendo los intereses seguramente de la gente que la patrocina a ella en las campañas, uno no sabe, pero en todo caso no está defendiendo los intereses del pueblo. Pero fíjese, Urias, en línea con lo que usted dice, el impuesto a la cerveza.
¿Cuál es el problema? No solamente se justifica, sino debería ponerle más impuestos. Claro. Todo lo que sea vicio, todo lo que sea dañino, whisky, aguardiente, licores, tabaco, ¿no? Y que lo hagan impuestos. ¿Cuál es el problema? ¿En qué afecta eso a la gente? Nada. En general, esa ley de financiamiento, debemos decirlo con franqueza, Urias, no afecta al bolsillo ni de los trabajadores ni de la clase media. Va a ir dirigido a otras fuentes de financiamiento tributario de los que sí pueden pagar. Es más, mire, yo le aseguro que si usted le pregunta a esos ricos si están de acuerdo con esa reforma, le van a decir que sí. Sí. Y son los pobres, sí. No quiero ofender a nadie, de la oposición, quienes por la bronca con Petro se ponen como una vaca muerta. Bueno, no vamos a decir que Angélica Lozano es pobre, porque durante muchos años recibieron más de 120 millones de pesos en salario ella y su esposa para su familia. Hoy sale a burlarse, Angélica Lozano se burla de la gente. Hoy sale a burlarse de la gente diciéndole que ella sabe lo que es el dolor de tener deudas, que no mienta. Ella se ha llenado los bolsillos con la plata de los contribuyentes que se le paga a través de salarios. ¿Por qué tiene ese odio tan visceral contra el presidente Petro y contra el pueblo? Es algo inadmisible. Pero le tengo una buena noticia, Urias, y a toda la televideoaudiencia. Televideoaudiencia, así como le enseñó el maestro Inastroza, ¿no? El 7 de agosto comienza el proceso para superar el déficit fiscal. Nosotros con Roy Barreras tenemos un paquete disruptivo de reformas económicas que van a resolver el problema. O sea, nosotros no podemos seguir pensando que las finanzas del Estado se deben surtir solo con impuestos o solo con endeudamiento. Tenemos una propuesta de capitalismo progresista y de capitalismo de Estado que va a hacer que las instituciones públicas van a ser agentes promotores de la generación de riqueza y de valor para financiar las reformas sociales. Le cuento su oportunidad, pero esa es la buena noticia. Pero avisemos de una vez que vamos a hacer un programa sobre eso, ¿no? Pero por supuesto, más de un programa, porque es todo un paquete que tiene Roy Barreras en el tema económico, que es realmente maravilloso. Y la idea es un poco para ir adelantando. Vamos a unir al país todo en torno a una economía próspera, una economía sólida, con empresas saludables, rentables, generadoras de empleo que puedan pagar impuestos oportunamente, y un Estado ahí al lado, promoviendo los negocios, la inversión para generar recursos para la infraestructura y para las reformas sociales. La verdad que son propuestas maravillosas que en su momento las... Ahora que usted habla de eso, se me parece es un poquito al modelo de Noruega, ¿cierto? Bastante. Y es lo que dice la Mazzucato. Es un poco parecido a lo que le están haciendo los chinos, pero con democracia. Un Estado que no solamente cobra impuestos a cabalero y presta plata, no. Es un Estado que promueve riqueza, que promueve... hablando aquí, como en privado, aquí digamos 200 años donde hay CBY en el Estado, pero CBY para el funcionario. Sí. Ahora es el CBY, pero para el erario. Claro. O sea, siempre vamos a hacer negocios. El Estado puede hacer muchos negocios, puede promover la inversión extranjera en alianzas público-privadas, negocios, pero para generar valor para el Estado. Yo la otra vez le comentaba, por ejemplo, industria mineroenergética. Óyeme, podemos ese petróleo, ese gas, ese oro, esas esmeraldas, esas riquezas naturales que en Colombia se tiene que seguir explotando con responsabilidad ambiental, pero tiene que generar un poco de más ingresos para el Estado. Claro, porque no se trata de simplemente explotar petróleo, fracking, cosas de esas, y que le quede todo a los privados, ¿no? Que lo estamos regalando, que era lo que hablamos la otra vez. Un poquito de corrección en ese equilibrio financiero genera recursos suficientes para las arcas públicas, que son suficientes para corregir el déficit fiscal, no tener que acudir a los impuestos ni a este tipo de situación. O sea, no vamos a dejar en manos de la oposición o en manos de voluntades caprichosas como la que estamos pasando ahora, la finanza pública. No, un plan de desarrollo que genere riquezas e ingresos desde el Estado para financiar los cambios sociales. Me hace usted ahora acordar que esta semana se liberaron el crecimiento económico en el área que no es minera, ¿cierto? Y los resultados son extraordinarios, ¿no? Extraordinarios. Urias, ¿sabe cuánto subió el costo de la vida en alimentos en el mes que acabó de pasar? Pues me imagino que estaríamos en cifras negativas, pero corrobóreme usted el dato. Por primera vez en muchísimos años, el costo de vida en alimentos es de menos 0.2%. O sea, increíble. No solamente que hoy los colombianos tienen en los supermercados, en las plazas de mercado, en la plaza pública, abundancia de productos, sino que bajó el precio de los alimentos. No solamente que ahora encontramos abundancia en las plazas de mercado, sino que además de eso
bajan los precios estando a final del año. O sea que la inflación... Eso es un punto, casi siempre subían los alimentos en diciembre, ¿no? No, es que el tema del campo, Urias, el tema del campo está impresionante. Las exportaciones no mineroenergéticas produjeron del mes de enero al mes de octubre 21.000 millones de dólares y creció 22%, es una cifra maravillosa. Sí, vi una columna suya que les recomiendo seguir a don Oscar González Arana, una columna suya muy interesante donde hablaba del café, de todos estos productos, como no solamente había incrementado el precio. El manantial de buenas noticias económicas. El manantial de buenas noticias económicas. El único que lee, uno de los que lee eso es Petro. Y yo. El presidente Petro me dice, no, maravilloso. Óigame, es que realmente lo que está haciendo el presidente Petro en materia económica es un milagro. Está produciendo. En cosas Él dijo, campo. Vamos a sentarnos en el campo, y el campo está disparado. Sí. Pero sabe que tanto así que Bruce McMaster tuvo que admitirlo, ¿no? Total, es que la cifra de crecimiento en el mes de octubre fue 3.6, es una barbaridad, buenísimo. O sea que el crecimiento de este año en la economía, todos los técnicos calculan que va a superar el 2.6%. Esas cifras son espectaculares, sobre todo en el contexto internacional. Pero ¿sabe qué me da bronca, Urián? Que mientras el presidente hace ese esfuerzo, ¿no? Es un hombre elegido democráticamente, llega a Estados Unidos, o el presidente Donald Trump, lo meten a la lista Clinton, el señor no puede recibir ni su cheque, no puede pagar la seguridad social, la salud. ¿Sabe qué solidaridad hay con el presidente Petro? Muy poca. Yo le propongo, Urias, ¿por qué no hacemos una campaña de apoyo al presidente Petro para resolver ese problema de plaquita? Claro. Entre todos podíamos recibir un dinerito, ¿no? Juntamos todo y le mandamos al presidente para que tenga su sueldo en pesos. Sí, bueno, no, también la otra es que no lo paguen en pesos y nosotros se lo administramos, ¿no? Correcto, un poco la idea es no dejar al presidente solo, sí, por Dios. Yo creo que más que una ayuda, el presidente va a necesitar es una red de apoyo cuando salga de la presidencia. Yo creo que es ahí donde sí deberíamos tener... Para garantizar su seguridad. Claro. Y el tema económico, ¿no? Que de todas maneras, si estar en la lista Clinton es muy delicado, ¿no? Bueno, ese ya chequeamos el segundo punto aquí. Vea lo ordenado que soy yo. Aquí tenemos el segundo punto, que es la economía con relación a Petro. Hay un tema que se está moviendo mucho, el tema político, y obviamente no lo voy a dejar ir a usted sin preguntarle eso. El Partido Verde. El Partido Verde, que para mí 2 o 3 se salvan, el resto es impresentable ese Partido Verde. Ayer dijo que dejaba a su movimiento, a sus miembros en libertad para escoger candidato presidencial. ¿Qué va a pasar en el Verde? Esa decisión era como de esperarse, ¿no? Sí. Después que decidieron que Luis Eduardo Garzón encabezara la lista del Senado, y hicieron una alianza al Senado con Cristo en el partido de... Pero uno pensaba que Cristo iba a ser el candidato presidencial. No es fácil, porque es que esa es una mezcolanza que va desde uribistas de extrema derecha, como JP y compañía, Angélica Lozano, Katy Jubinao, a unos amigos de Cristo, Caterine Miranda, a unos amigos. Es que lo único que le falta a ese partido es Ingrid Betancourt. Claro, de Cepeda, porque Lucho Garzón dijo que votaba por Cepeda, aunque después dijo que no sabía por quién iba a votar. Lucho le gusta como cambiar esa opinión, pero el hecho es que lo lógico era que dejaran en libertad. Allí hay en el Partido Verde, en su dirección y en la bancada parlamentaria, distintas tendencias. Unas que votan por la derecha uribista, otras que van a votar por Cristo, otras que van a votar por Claudia Lozano, o sea, la derecha, Claudia López, sí. Otros que van a votar por Iván Cepeda y otros que van a votar por Roy. Sí, a mí me gustaría ver a Ariel Ávila, a Inti Asprilla votar por Roy. Es decir, porque el progresismo tiene 2 candidatos, bueno, tiene varios candidatos, pero los básicos son Iván Cepeda, que es muy buen candidato, pero inviable. En segunda vuelta, ¿no? Iván Cepeda lleva al progresismo a la derrota. En la segunda vuelta. Absolutamente seguro que está pasando en Chile. Sí. Y un candidato progresista viable, que es Roy Barreras, porque Roy Barreras sí suma. Lo que más va a sumar es la base liberal. Mire, Urias, tengamos un minuto. Petro no era presidente, sino es con el apoyo de las bases liberales. Por eso, al final de la campaña, Petro convocaba la política de Alfonso López Pumarejo, de Gaitán, de Galán, de Uribe, convocando al pueblo liberal. ¿Usted se imagina a Iván Cepeda en eso? Yo no lo veo en eso. En cambio, el Roy Barreras sí. Roy Barreras lleva el progresismo, el petrismo, las izquierdas y las bases liberales. ¿No? Por eso yo creo que en el Verde, que es su pregunta, va a haber parlamentarios que van a estar
con Roy Barreras porque entienden que es una candidatura que permite gobierno de cambio 2.0, pero con una gran amplitud de alianza. Sí, los 3 o 4 del verde que sirven para algo, yo creo que sí van a tomar esas decisiones que usted dice. El problema es que yo a ese verde lo veo más uribista es más uribista el verde que doña Lina Moreno. Pero bueno, digamos que eso es el día de las quemas se verá el humo, correcto. Bueno, por último, déjeme hacerle una reflexión. Pero no diga, y hablando de listas, ¿entonces usted qué? Usted se metió en la lista del Frente Amplio Unitario, que es una gran convergencia de fuerzas progresistas, sí, señor, de centro y de izquierda, apoyadas por Clara López, por Roy Barreras, y usted quedó en la lista del Senado, ¿no? ¿Qué número le tocó? Yo soy el número 94. Venga, le cuento una anécdota. El día que me dijeron el número, yo decía, pero ¿quién se va a aprender 94? ¿94 qué? 94 razones, 94, y le di al 94, y se me quedó 94, ese número soy yo. Y es que el 94 está exactamente en la línea de abajo. Sí. Cuando el lector coge con el lápiz, y la última línea de abajo, ahí está Urias Velázquez con el 94. Pero Urias, usted lo conoce. Pero igual, mire, la gente que me sigue a mí es gente pensante, ¿sí? Gente pensante, gente que le gusta la profundidad, el fondo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, yo no estoy como en esa lista de influencers que todos los días salgan a insultar. No. En mi caso hay contenido, entonces yo creo que eso es lo que la gente va a ver. De todas maneras, les recuerdo, estoy en el número 94 en la lista del Frente Amplio Unitario. Ahí me pueden encontrar. Maravilloso. Y yo le auguro mucho éxito, Urias, y le quiero confesar aquí entre nosotros, yo sueño con verlo a usted en el Congreso de la Bancada haciendo debates, un matemático, un economista, un joven influencer, con esa autoridad, con esa berraquera que lo caracteriza y esa sinceridad, ¿no? Hay que salir, vea. Que nos falta mucho. Yo lo sueño con verlo allá. Vea, doctor González Arana, lo que sí puede estar seguro el elector que me está escuchando allá, el votante, es que los corruptos van a tener un problema conmigo, porque yo soy investigador, llevo muchos años en el periodismo también, hemos metido a gente a la cárcel por las denuncias que hemos hecho. Entonces ahí lo que tiene que temblar es esa gente que es corrupta, porque creo que por fin va a haber un parlamentario que es capaz de decir las cosas de frente y sacar toda la podredumbre que se vive en el Senado. Amén de que tenemos otras propuestas, ¿no? Y tienes otra ventaja, y es que esa lista apoya al presidente Petro, el gobierno del cambio, claro, el progresismo. Sí, el tema, digamos, en mi caso, es que yo, digamos que la condición que siempre he puesto es que no me pueden alejar de las tesis del progresismo y del presidente Petro, porque yo estoy convencido de que Petro ha transformado a Colombia. Y eso no lo voy a renunciar, no lo vamos a renunciar, y vamos a seguir adelante por esa línea. Porque con Petro hemos tenido más y mejor democracia, claro, más y mejor economía. Claro. Petro ha sido una persona que ha transformado Colombia. Es indiscutible que 212 años de hegemonía de una clase oligárquica, como decía Gaitance, que nos tenía con la rodilla en la nuca, y bueno, este señor nos ha permitido respirar, el campo tomó una nueva fuerza, ahora tenemos alimentos, la inflación bajó, el desempleo, es que, digamos, si nos podemos hablar de mejoras en este gobierno en temas económicos, no nos alcanza el programa. Así es. No nos alcanza. Bueno, la última, porque este programa sale esta semana y este domingo 14 son las elecciones en Chile. Todo parece indicar que la ultraderecha va a volver a Chile por un error de cálculo del presidente y de la izquierda, que pusieron un candidato de extrema izquierda, y entonces no sumó lo del centro. ¿Nos puede pasar eso en Colombia? De verdad es doloroso. Claro, es un espejo en el que tenemos que vernos. El progresismo ganó en Chile con un joven dirigente, presidente, 4 años, y ahora se va y dejamos al pinochetismo, a la extrema derecha. Algo no se hizo bien. Y yo creo que la explicación consiste en la embriaguez de pensar que es una competencia individual. La competencia individual la ganó la compañera Jara, maravilloso, pero eso no es una competencia individual, es una competencia de asociaciones, de agrupaciones. No pensaron cómo sumar, y entonces ella ganó hace unas semanas, todavía está celebrando la victoria, pero no una victoria con sabor a derrota, porque el domingo 14 se pierde por no haber sabido manejar el tema, que es lo que eso le pasa en Colombia, es lo que yo digo. Claro. Yo le digo, a mí me parece Iván Cepeda buen candidato, pero con Cepeda, Urias, no dude que pasa lo de Chile.
Nosotros necesitamos a Roy Barreras porque Roy Barreras sí suma la base liberal, el liberalismo popular, y con él tenemos asegurado la victoria. Y le digo una con cosa, ese espejo. Y le digo una cosa, la votación en primera vuelta de la señora Jara es muy similar a la que dicen las encuestas que obtendría Iván Cepeda, cercana al 30%. Claro, porque ellos pensaron que gane mi compañero, que gane mi hermano, que gane mi partido, que gane mi camiseta. No, es que gane el que sea capaz de derrotar a las derechas. No pensaron en eso y ahí perdieron. En Colombia hay que evitar que pase eso. Lo que hay que pensar es quién va a continuar la obra de Petro, el que sea capaz de derrotar a las derechas. Y con seguridad ese no es Iván Cepeda y sí es Roy Barreras, porque puede sumar mucho más fuerzas del centro liberal. Con usted es muy chévere charlar, es muy demasiado, aprende uno, ¿cierto? Pero el problema es que el tiempo en estos medios de comunicación también es escaso. Así que nos vemos la próxima semana y aquí yo grabé hace dos programas que dijimos algo de lo que iba a pasar en Chile. Vamos a ver, lo vamos a pasar la próxima semana a ver si usted y yo teníamos razón o si nos equivocamos, ¿no? Muchas gracias, Uriel. Nos vemos en el próximo programa. A ustedes muchas gracias por distribuir estos materiales en las redes. Este tipo de información no se la va a contar a usted ni RCN, ni Caracol, ni Blue Radio, ni El Tiempo, ni Semana, ni tantos otros que nos han puesto una venda en los ojos y no nos dejan ver la luz al final del túnel. Mi nombre es Uriel Velázquez, muchas gracias.